¿Ya se escucha, maestra? Monse, ¿me escuchas? Sí, maestra. Miss, ¿ya nos escucha? ¿Ya pudo a mí? No, a ver, alguien hable. ¿Miss, ya pudo? A ver, alguien que hable. Estoy hablando, Miss. Miss, ¿Me estoy escuchan? hablando. No, creo que todavía no puede. ¿Me escucha Mimis? A ver, ¿A mí sí me escucha? ya, Diana, ya. ¿Y era eso, A Miss? mí, Miss. Sí, Andy, ya. A ver, Bueno. dejen ver. Eso por eso me toca pasar hasta el último. A ver, no abusen. ¿Sí era eso, Miss? Sí le moví allí. A ver, conecto mis audífonos. Y Ajá. ahorita, hablan, por favor. Sí, Déjenle. porque a mí me pasó así, ya ve que al principio no podían escucharme, Miss, y le moví ahí y luego sí se activó. Ajá, sí. Sí, con los audífonos no se escucha. Y sí le moví ahí donde me dijiste. Gracias, Tere. De nada, Miss. Mis también fui yo.
de que hablé y se conectó. Milagrosa de Diana. Ah, sí, y también Nisa, que me dijo, maestra, conéctese y desconéctese. Miren, también, o sea, ahora todas tienen contribución. Pero yo no necesito protagonismo, Miss. Yo, si quiere ahorita, de una vez. Ay, 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 ay. Me dijo Caro que hoy, bueno, desde ayer me dijo que no estaba fallándoles internet y que iba a ir bueno, le iban a ir a checar hoy su internet, que si podía subir sus diapositivas si le tocaba hoy o así para no perder la asistencia. Ah, ya. No, pues ya dile que ya sacó 5, porque ni modo, sí. No está, ni modo. El que está, está, y el que no, no. Ay, qué barbaridad, sí. Bueno, vamos a ver qué decide la manzanita aquí con los papelitos. Ya tengo aquí los papelitos. Y pues vamos a ver a quién le toca, ¿sale? Pero primero vamos a terminar de ver lo del diagnóstico, ¿sale? Voy a pasar lista rápidamente porque, híjole. Estrella, Presente. Montserrat, Presente. Brenda Laura, Diana, tu equipo ni está. Andrea, Liliana. Presente. Presente aquí. Sí, Andy. Diana, Quiero estornudar. Presente, Miss. Presente. Salud, Andy. ya ni estornudó. Salud, Pochi. Gracias. ¿Salud con qué? Que se lo espantaron. Salud aquí, provecho allá. Ay, grosera. Melissa, Teresa, Presente. Jennifer Michelle, Presente. Miguel Ángel, Presente. Jenny, Presente. Nisa, Presente. Carolina, Karen Arisbet, Presente. Areli Guadalupe, Presente. iba yo a decir Areli Lupita, y Yari, Presente, 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 presente. sí. Brenda Marisol, ah, ya. Deyaneira, Presente. Abril, Presente. Le falla su internet a Melissa. Bueno, ahorita vamos a ver si llega en la segunda sesión, por lo menos. Ok, vamos a comenzar. Fíjense, la clase de hoy va a estar, voy a terminar ahorita lo que estábamos haciendo, que era lo del diagnóstico. Posteriormente, vamos a realizar las exposiciones. ¿Cómo va a ser la dinámica? Voy a sacar un papelito de aquí de esta manzanita. Y quien salga, aquí están los nombres de todas ustedes. Quien salga, pues obviamente va a tener 10 minutos para expresar sus ideas sobre su tema de investigación. Recuerden que su tema de investigación, bueno, es muy amplio, pero ustedes en 10 minutos deben de abarcar para poder trabajarlo. ¿Sale, vale? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Sí se ve, Monse, ¿se ve la pantalla ya? Sí, maestra. Ok, gracias, Monse. Bien, estábamos viendo lo del análisis situacional y el diagnóstico de necesidades
para un proyecto. Bueno, ¿por qué es importante ese diagnóstico? Uno, porque pues es un conocimiento científico de las necesidades y posibilidades de desarrollo del educando. ¿Qué quiero decir? Cuando yo conozco específicamente a mis alumnos, bueno, sé acerca de sus capacidades, pero también sé acerca de sus limitaciones. Y entonces, en ese sentido, cuando yo conozco sus limitaciones, pues yo ya sé de qué y de qué no son capaces. O sea, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y entonces, en este caso, pues para eso me sirve el diagnóstico. Para esas cosas que no pueden realizar o que no tienen desarrollada todavía la capacidad o la habilidad, bueno, pues entonces yo voy a ampliarlas o voy a realizarlas. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo voy a aumentarle la capacidad o la habilidad a mi alumno? Bueno, pues a través de un conjunto de estrategias, dinámicas o técnicas que me van a llevar o me van a conducir a desarrollar esas habilidades en específico. Si yo no conozco las debilidades de mis sujetos de estudio, bueno, pues entonces yo voy a andar desarrollando habilidades, pero a lo mejor esas habilidades ya las tienen. Entonces ahí radica la importancia del diagnóstico. Si yo hago un buen diagnóstico, bueno, entonces voy a saber específicamente qué es lo que necesita. Se permite hacer un análisis profundo y exhaustivo de la dimensión pedagógica del docente, el análisis de los materiales educativos y un estudio en profundidad de instituciones escolares y sistemas educativos. Para eso sirven los diagnósticos en educación. En este caso, ustedes, la mayoría escogió su tema de estudio. Su tema de estudio fue con base a sus observaciones. Ustedes, yo les comentaba la clase pasada, empíricamente hicieron ese diagnóstico. Ustedes detectaron que había fallas. ¿Cómo detectaron fallas? Bueno, pues porque observaban en el proceso de enseñanza-aprendizaje las deficiencias. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque ustedes ya han visto modelos o han estado en modelaciones. ¿Qué quiere decir eso de modelos o modelaciones? Bueno, es el hecho de que ustedes han observado algunas clases, tienen conocimiento pedagógico sobre los planes y programas y a partir de ello ustedes ya tienen una noción sobre pues cómo debe de ser la educación, cómo debe de ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ustedes lo tomaron como punto de partida para los diagnósticos. Bien, hay quien tomó como diagnósticos algunos ejercicios o la resolución de algunos problemas que hacían los niños o qué tan hábiles eran para hacer ciertas situaciones. Entonces, a partir de ahí salió su problemática. Aquí lo relevante es de que, ok, yo ya detecté, pero ¿eso realmente va a hacer un cambio? En clases pasadas habíamos visto un conjunto de preguntas y esas preguntas iban conducentes a si yo trato de solucionar o le doy solución a esta problemática, ¿hay un cambio? Si sí se va a producir un cambio, entonces mi trabajo pues se torna significativo. Si no va a afectar el que yo haga mi intervención, pues entonces mi trabajo no es significativo. ¿Por qué? Porque es lo que los alumnos han estado haciendo. Ese es un punto clave para la importancia de su trabajo. También en este diagnóstico se deben de delimitar ciertos conceptos, ¿ok? Y se debe de tener un enfoque psicopedagógico. ¿Por qué un enfoque psicopedagógico? Necesitamos conocer la parte psicológica de mis alumnos, cómo se comportan, cómo llevan a cabo ese proceso de aprendizaje ellos.
¿Tienen algún problema psicológico? Bueno, yo necesito hacer eso, o sea, necesito detectarlo. Con respecto a lo pedagógico, yo necesito ver cómo desarrollan sus aprendizajes. Entonces, es importante tomar en cuenta, pues, el estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje, ¿ok? Este enfoque psicopedagógico, o sea, que voy a revisar tanto lo psicológico como lo pedagógico, me va a permitir ver las condiciones de mis alumnos. Entonces, a lo mejor una de mis primeras propuestas puede ser que haga yo un test de personalidad, haga yo un test en donde esté yo viendo la parte psicológica, haga yo un test de estilos y ritmos de aprendizaje. Y a partir de ello estoy tomando en cuenta las características de mis alumnos y las estrategias que yo proponga, pues van a tener esa relación, porque van a estar enfocados en las estrategias, enfocadas en las necesidades propias de mis alumnos. O sea, no son estrategias generalizadas, sino propias para estos alumnos que tienen esa necesidad. Para ello, entonces, en este diagnóstico, pues debo de hacer este análisis, evaluar los resultados, identificar sus elementos, hacer una fundamentación y cuantificar tanto las deficiencias como los logros. ¿Cómo voy a hacer esta cuantificación de deficiencias y logros? Pues a través de ese diagnóstico, a través de los resultados que obtenga yo. ¿Ok? Pero ese diagnóstico debe de ser de carácter científico, ¿ok? Debe de implicar esas valoraciones en el hecho de que debo de tener ciertos criterios y a partir de los criterios debo de valorar el resultado que voy a obtener. O sea, ¿qué quiero decir? Al ser un estudio científico, pues debo de utilizar la objetividad. Entonces, en el momento en que haga yo estas valoraciones, pues tienen que ser de manera objetiva. Debo de revisar tanto las dimensiones externas como internas. ¿Qué quiero decir? Bueno, interna dentro del aula y externa dentro de la institución o dentro de la institución y en el contexto o la comunidad. ¿Para qué me sirve revisar estas dimensiones? Porque a través de estas dimensiones yo voy a comprender el por qué los alumnos son así. Por ejemplo, si yo tengo una escuela, una institución educativa donde la comunidad es totalmente monoparental, o sea, todos solo viven con un padre, todos los niños. Y entonces, al saber esa dimensión externa, voy a entender el cómo se comportan los niños en el aula. Entonces, automáticamente, pues voy a deducir que es porque el contexto los está influenciando. Igual, si mi escuela está en una comunidad en donde, por ejemplo, todos son, impera la violencia en esa comunidad porque seguido hay muertos, seguido hay riñas en la comunidad, la gente no tiene profesión, la gente se dedica a cosas, diríamos, deshonestas. Entonces los niños en esa dimensión interna lo van a mostrar porque, por ejemplo, para ellos va a ser algo muy común. ¿Por qué va a ser muy común? Pues porque ellos van a estar acostumbrados a ese contexto falto de valores éticos y morales. Entonces, pero para ellos es común porque pues ellos viven en ese ambiente. Como por ejemplo, si un niño que le falta valores pequeño y en su familia se dedican a robar, para el niño va a ser común que robe, pues porque en su contexto todos lo hacen y entonces él va a considerar dentro de sus valores morales
va a considerar que es correcto tomar las cosas de los otros. Sin embargo, bien sabemos que, bueno, pues eso no está correcto. Pero él en su contexto, en esa dimensión externa, él sabe que pues no tiene nada de malo. ¿Por qué? Pues porque en su familia se dedican a eso. Entonces, es por ello importante conocer estas dimensiones. ¿De qué nivel van a ser esas dimensiones? Bueno, pues desde un aspecto personal, el contexto social y con el contexto educativo. Si ustedes se fijan, este diagnóstico nos va a llevar a algo holístico, o sea, a algo integral. Nosotros estamos viendo o estamos vislumbrando todos los aspectos cuando hacemos este diagnóstico, no solo lo educativo, de que el niño no quiere aprender, se niega a tener una disciplina en el aula. Pero ¿tú sabes por qué ese niño se niega a tener una disciplina en el aula? Bueno, este contexto es lo que lo influye. Posiblemente el docente pues tenga buenas estrategias, pero sin embargo, si el niño tiene ese desequilibrio emocional, pues no va a ser posible colocar todas las estrategias. Ok. ¿Cómo puedo obtener la información de mis sujetos? Bueno, puedo hacer una investigación directa, o sea, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Ustedes estuvieron en contacto con sus sujetos de estudio, y al estar en contacto con sus sujetos de estudio, pues se dieron cuenta cuáles son las deficiencias que tienen, pero también hay registros administrativos, fuentes institucionales o cuando hablaron con uno o dos de los individuos. Entonces, personalmente, ustedes se dieron cuenta de la problemática que existe, ¿vale? ¿Qué modalidades pueden existir? Bueno, puede ser parcial o integral, simple o complejo, o según el tipo de participantes. Generalmente el diagnóstico se hace según el tipo de participantes. ¿Por qué? Fíjense, ustedes eligen sus sujetos de estudio. Supongamos que tenemos la población o el universo, toda una escuela primaria. Y de toda esa escuela primaria, ustedes solo eligen un grado, supongamos, segundo grado. Pero de segundo tengo segundo A, segundo B y segundo C. ¿Cómo hacemos la elección de la muestra? Pues de acuerdo a nuestros intereses. Entonces es una muestra no probabilística. Y de ahí escogemos, supongamos, segundo A, que porque es con quien tenemos contacto o es con quien nos dan permiso aplicar nuestras estrategias. Entonces ahí en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que hago? Que en esa muestra no probabilística son a los que voy a diagnosticar. Y entonces ahí, pues según el tipo de participante se está cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo elegí solo a ese tipo de participantes. Pero también, por ejemplo, cuando hacemos o queremos instaurar estrategias para aquellos que tienen barreras de aprendizaje. Ese es el tipo de aprendizaje, entonces ese es el punto de elección. ¿Quiénes voy a elegir? Pues solo todos los niños que tienen barreras de aprendizaje. ¿Qué barrera de aprendizaje? Tienen problemas en el lenguaje. Entonces, de los diferentes grupos, yo voy a seleccionar a los niños que tienen problemas de lenguaje. Entonces, de esa manera yo estoy haciendo la selección de mis sujetos y es como voy a realizar ese diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico solo se aplica a los sujetos que vamos a tener intervención nosotros. Si nosotros no vamos a intervenir con los alumnos, pues entonces no hacemos un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no los vamos a seleccionar
a esos sujetos no les vamos a aplicar las estrategias. El diagnóstico me va a servir para que pueda yo aplicar mi conjunto de estrategias. Esto pues me va a conducir a que yo tengo que revisar el proceso de aprendizaje. Recuerden que en el proceso de aprendizaje y en el proceso instructivo hay modelos y entonces están los modelos de enseñanza. Tengo un modelo por objetivos, por ejemplo, que es el modelo conductista. Está el modelo de inteligencias múltiples, está el modelo constructivista, el modelo de adquisición de conceptos, bueno, una serie de modelos de enseñanza. Ustedes ya cursaron esa asignatura y entonces ahí ustedes vieron que, por ejemplo, que el modelo por objetivos, el modelo conductista, a pesar de que ya hace muchos años que está establecido, estoy hablando desde principios del siglo XX, allá con Skinner, Pavlov y Watson, Thornick, ese modelo se sigue ocupando. ¿Por qué? Pues porque ayuda a formar disciplina. Entonces yo tengo que revisar el modelo que se está llevando. Y a partir de eso, bueno, yo tengo que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si es un modelo totalmente conductista, tengo que revisar qué es lo que está fallando. Pero a lo mejor es una mezcla entre conductismo y cognoscitivismo o el modelo cognitivo. Y entonces mezclan tanto a autores como Skinner, a lo mejor para la disciplina o el comportamiento, pero utilizan a Ausubel porque quieren un aprendizaje significativo y utilizan el conductismo pues porque necesitan control de grupo. Entonces yo tengo que hacer ese análisis del modelo de enseñanza. ¿Eso por qué me va a servir? Porque a partir del modelo de enseñanza, pues voy a ver cómo es que les están impartiendo el conocimiento a los alumnos con los que yo voy a trabajar. ¿Cómo se hace o cuáles son las fases de este diagnóstico? Primero tengo que planificar y delimitar con quiénes voy a trabajar. Después, pues hago la recogida de la información o aplico ese diagnóstico. Este diagnóstico, si es muy riguroso, entonces voy a hacer un documento donde voy a plasmar todo lo observado. ¿Ok? En una de las técnicas de recolección de datos está la guía de observación. Esa guía de observación me permite hacer o plasmar lo del diagnóstico. Y entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía? Es que tienen que anotar, uno, colocar el croquis de la escuela. Dos, el croquis de cómo están los edificios dentro de la institución. Tienen que anotar cómo son los salones, si hay bancas, si hay pupitres, si hay sillas, en las mesas, cómo está la disposición, cómo se encuentran los alumnos. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Pues para hacer el diagnóstico. Entonces se hace la recogida de la información. Ya que tengo esa información en esa guía de observación o en ese formatito, se interpreta esa información y entonces voy a obtener unos resultados y a partir de ello, pues voy a tomar la decisión y generar mi propuesta de intervención. Hasta ahí es donde están ustedes. Ustedes están generando una propuesta de intervención. Esta propuesta se debe de o se debería de llevar a la práctica y entonces tener un seguimiento y después de ese seguimiento hacer la evaluación. La última fase, la fase número 5, pues nosotros no la vamos a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Pues por las condiciones en que estamos viviendo. No hay clases, no tenemos contacto con nuestros sujetos de estudio con quienes propusimos nuestras investigaciones. Y entonces en este sentido, pues al no tener contacto con nuestros sujetos de estudio, pues no podemos ejecutar nuestras estrategias.
Sin embargo, sí vamos a hacer nuestra propuesta de intervención. De hecho, el día de hoy es lo que vamos a realizar ahorita en la segunda sección. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, cada quien va a dar brevemente una explicación sobre su tema y a partir de eso nos van a decir, bueno, se propone esto, a grosso modo. ¿Por qué a grosso modo? Pues porque obviamente yo también tengo que delimitar. Ya cuando se aplicara, o sea, si se aplicaran esas propuestas, pues yo tengo que evaluar. Y para evaluar, pues tengo, ¿qué es lo que voy a evaluar? Bueno, obviamente, pues en el momento de aplicar mis estrategias, pero debo de tener una evaluación continua, una evaluación que me permita ver desde el inicio de la clase hasta el final de esa clase o de ese acto didáctico, ¿sale? Entonces, pues voy a llevar a cabo pues esa evaluación. ¿Para qué? Pues para ver la funcionalidad. ¿La funcionalidad de qué? Pues de mi propuesta, de mis estrategias que yo propuse. Y si entonces ahí me voy a dar cuenta si funcionan o no funcionan. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo sí, Miss. Sí, Nisa. Por ejemplo, desde la otra vez estaba buscando guías de observación para saber cómo iniciar a realizarlas, ¿no? Pero me di cuenta que en algunas guías ponen cuantificadores como siempre, nunca y así, como las encuestas que hicimos. Ajá. Pero en otras solo dejan el espacio para hacer las observaciones pertinentes. ¿Cuál de las dos deberíamos de manejar mejor? ¿La que tiene indicadores como la que tiene indicadores como cerrados? nunca, siempre, cerrados o que nosotros vayamos observando tal? Ok. ¿Cuál? ¿De qué va a depender? Pues obviamente de su tipo de investigación. Si tienen una investigación cuantitativa, pues obviamente tendría que utilizar una guía de observación que ya tiene los indicadores, una guía de observación cerrada, en donde, pues bueno, solo van a palomear o seleccionar. Okay. Si la investigación es cualitativa, pues es una guía de observación totalmente abierta. Y entonces todo es para completar, todo es... ¿no? Pero la mayoría de ustedes tiene una investigación mixta. Bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y en ese caso, en esa investigación mixta, tienen que combinar. Van a combinar, van a colocar preguntas o observaciones con indicadores y otras sin indicadores, o sea, van a dejar espacios. Por ejemplo, en algunas, ¿no? Donde pueden ya colocar indicadores. Las sillas son de, y entonces ahí colocan plástico, madera o metal y dejan la rayita. Entonces, en el momento en que observen, pues ya nada más seleccionan. Supongamos que son de plástico. Bueno, ahí donde dice plástico, le ponen la palomita. Tiene biblioteca de aula o libros del rincón y ahí le van a colocar sí o no y entonces ya nada más le ponen la palomita para seleccionar. Eso corresponde a una guía de observación estructurada, o sea, una guía de observación de lo cuantitativo. Pero va a haber espacios abiertos en donde ustedes tienen que completar. Y eso es, por ejemplo, en el comportamiento de los alumnos o en la parte de que observan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese espacio puede quedar totalmente abierto para que ustedes o la persona que va a realizar la observación escriba. Y entonces en ese momento está utilizando la parte cualitativa.
Y entonces ahí tenemos la mezcla. Cuantitativo y cualitativo. Por eso su investigación es mixta. Lo mismo sucede con las encuestas. Si ustedes recuerdan, en sus encuestas yo les dije, a ver, deben de tener preguntas de opción múltiple. Ustedes ya vieron cuando el cuatri pasado vimos la encuesta. Y en la encuesta hay preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de opción múltiple. Y ustedes observaron que las encuestas que ustedes hicieron son con preguntas de opción múltiple, son preguntas de escala, porque era de acuerdo a Likert. Y entonces utilizaban siempre, algunas veces, raras veces, casi nunca, nunca. O utilizaban el de totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo o en desacuerdo. Bueno, esos eran niveles o son las escalas. Y eso corresponde a una investigación cuantitativa. Pero en su misma encuesta tenían preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas corresponden a la cualitativa. Entonces, esa mezcla de lo cuantitativo y lo cualitativo es lo que da la investigación mixta. Por eso sus encuestas son así. Por eso sus encuestas tienen preguntas cerradas y abiertas, bueno, de opción y preguntas abiertas. Bueno, la guía de observación es igual. Va a llevar preguntas con indicadores y preguntas para contestar. Ok, otra pregunta. Va a ser en la misma guía de observación porque nos ha dado los datos, ¿no? O sea, del contexto educativo, del contexto histórico, de historia de la comunidad, del diagnóstico de, pues, hacia los alumnos. O sea, esos son, ¿va a estar todo en la guía o se va a ir separando una parte, después otra y después otra o así? Todo va a estar en la guía, pero dividido en secciones. Ok. Y Pero recuerden que siempre vamos de lo general a lo particular. Entonces, pues primero tiene que ser el contexto de la comunidad. Después, el contexto institucional. Y ya después viene de acuerdo a el aula. Entonces, partimos de lo general hasta lo particular. ¿Sale? ¿Cuál va a ser lo particular? Pues en el aula, cuando observemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando veamos cuál es lo que vimos ahorita hasta el final, cuál es el modelo de enseñanza que llevan, cuál es el ritmo de aprendizaje de los alumnos, cuál es el estilo de aprendizaje de los alumnos. Entonces, hasta ahí va a quedar nuestra guía de observación. ¿Sí? ¿Quedó, Nisa? Sí, todo claro. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Dudas o comentarios? Ok, fíjense. Parece que no. Estamos a 1 minuto de cerrar esta sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita en la siguiente sesión que vamos a compartir, vamos a empezar con nuestras exposiciones. ¿Cómo va a ser la dinámica? Voy a sacar un papelito y de ese papelito van a activar cámara la persona que salga y obviamente esa persona está con otra persona porque algunos están en equipo y esas 2 personas van a activar su cámara y vamos a tratar de compartir pantalla, que ustedes compartan la pantalla para que pongan sus diapositivas, ¿sale? Y nos expliquen. Si no traen diapositivas por X, Y circunstancia, bueno, pues entonces nos pueden ir platicando, ¿ok? ¿Dudas al respecto de cómo vamos a trabajar ahorita? No, Miss. ¿No? Bueno. No. Entonces, vamos a cerrar, bueno, vamos a dar por terminar esta sesión y ahorita nos vemos en la otra. Pues ya casi en 4 minutitos o 5 minutitos, ¿sale? Vale.